Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a este su Viernes de Salud en 360 grados. Yo soy Neri Esteves y para mí es un honor, un privilegio que ustedes nos dispensen su atención y nos reciban en sus hogares. En la tarde de hoy vamos a hablar de una situación que según la OMS son causa de una cantidad grande, significativa de muertes, de discapacidad a largo plazo, de severas consecuencias médicas y psicológicas en un montón de gente. Vamos a hablar hoy de un tema que creo que es del interés de todos los oyentes del programa. Es de las infecciones de transmisión sexual. Y naturalmente, para ustedes no será una sorpresa quién será el invitado de hoy en este conversatorio. Aquí tenemos al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, especialista precisamente en enfermedades de transmisión sexual. Bienvenido. Buenas tardes, realmente es un placer estar con todas las personas que siguen a 360 grados, sobre todo los viernes, cuando tocamos temas de salud. Como decía la doctora Esteves, realmente es bastante interesante este tema de la infección de transmisión sexual, porque hoy en día se han puesto muy de moda y siempre llevan una carga emocional, social y de discriminación a aquellas personas que presentan este tipo de procesos. Y muchas veces se asocian a tirantez dentro de lo que es la pareja y la familia, considerando que hoy en día no solamente podemos hablar de la típica pareja convencional de hombre y mujer, sino también de esas parejas hoy en día del mismo sexo, mujer con mujer, hombre con hombre, que son algunas de las relaciones que hoy en día podemos ver a nivel de la consulta que se presentan cada vez en aumento. Definitivamente, y no solamente eso, fuera de cámara hablamos de que en algunos chats de salud yo vi, cuando estaba preparando el programa, que mucha gente decía que ¿por qué no llamarles enfermedades de transmisión sexual? Y que aparentemente quizás la Organización Mundial de la Salud decidió cambiarle el nombre por infecciones de transmisión sexual para no pegarle la connotación de enfermo a las personas que tenían esta condición. No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias por acompañarnos y esperarnos ahí pacientemente. Como les dijimos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre las ITS, las infecciones de transmisión sexual, con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué son las ITS? ¿Y cuáles son las vías de transmisión? Ya que paradójicamente no todas se transmiten a través del sexo. Bueno, las infecciones de transmisión sexual a la fecha son aquellos procesos en los cuales las relaciones sexuales o el contacto íntimo tienden a ser la vía principal de contagio. Hay que decir que, por ejemplo, la hepatitis B, el VIH, el virus del papiloma, el mismo herpes, son cuadros infecciosos que se pueden transmitir por vía sexual, pero pueden tener otra vía alterna. Sin embargo, se reconoce que la vía principal de contagio son las relaciones sexuales. Por ejemplo, en diferentes partes del mundo, el virus de inmunodeficiencia humana tiene un patrón que predomina. Por ejemplo, en los países desarrollados, la forma principal de contagio del VIH, aún suena un poquitito difícil de creer, son aquellas personas que utilizan drogas inyectadas, donde un grupo de personas comparten jeringas, y al compartir jeringas, cada una de estas entra en contacto con la sangre del otro. Y esa es la forma principal. Sin embargo, en República Dominicana, la vía principal de contagio de ese mismo VIH son las relaciones sexuales entre hombre y mujer. Por tal razón hay que decir que el VIH se considera una infección de transmisión sexual, sin embargo, el mismo se puede adquirir por otras vías. Anteriormente todo el mundo sabe el temor que existía a las transfusiones de sangre, y a la fecha realmente con lo que es el tamizaje, o sea, con la realización de las pruebas a la sangre previa a la transfusión a una persona, esa sangre simplemente se ha convertido en un método seguro, y ya el riesgo de que una persona adquiera alguna de estas infecciones en laboratorios serios, donde el control existe de una manera estricta, el riesgo de transmisión es menos de una en cada 100.000 de estos episodios de transfusión. Pero hay que decir que antes del año 90, la sangre no se le practicaban pruebas ni de hepatitis B ni de hepatitis C.
las cuales en algunos casos, repito, sobre todo la hepatitis B, se considera una infección de transmisión sexual. Las ITS pueden ser causados por bacterias, virus, parásitos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras? Miren, la mayoría de los procesos asociados a infecciones de transmisión sexual que tienden a generar cierto grado de temor son aquellos procesos causados por virus. Si a usted le preguntaran, ¿qué usted prefería tener? Realmente uno siempre dice ninguna, pero imaginemos que usted tiene que adquirir una infección de transmisión sexual, que es algo que me pasa con cierta regularidad en el consultorio. Una señora reciente, una señora de más de 55 años, llega al consultorio con una prueba de sífilis positiva. La señora llega por primera vez y ella lo que está pensando en su cabeza es cómo la adquirió. Ella refiere, tengo una pareja de más de 30 años. Lo primero que le pasa por la cabeza es mi esposo me transmitió esa condición, esa infección de transmisión sexual. ¡Oh, sorpresa! La señora le hace la prueba al esposo y el esposo viene con la prueba de sífilis negativa, incluyendo una que no desaparece nunca, que luego de que te da sífilis se mantiene positiva para toda la vida. Lo que quiere decir que su esposo aparentemente nunca ha estado infectado. Inmediatamente surge la duda en el esposo, quien inmediatamente dice, bueno, mi esposa me fue infiel. Entonces ahí tenemos que sentarnos todos a recopilar cuál ha sido la historia. Y la señora tiene como historia que hace más de 25 años la señora recibió múltiples transfusiones sanguíneas porque fue sometida a un procedimiento ginecológico que se complicó. Entonces en ese punto nos damos cuenta de que pudo haber ocurrido una transmisión. Balcácer, ¿y es cierto entonces que uno puede tener una infección de transmisión sexual y no pasárselo a la pareja? Sí, eso está descrito. Es tanto así que en VIH hasta tiene un término, se llaman parejas serodiscordantes, en el cual una persona tiene VIH en la pareja y el otro no la tiene. En cuanto al caso de las infecciones de transmisión sexual, hay que decir que siempre llevan una carga. Y cuando hablamos del tipo de infección de transmisión sexual, si yo le preguntara, y a esa señora yo le explicaba, mi señora, ¿qué usted prefería? ¿Haber tenido alguna otra infección o algún proceso que no se pudiera curar? La sífilis es un proceso asociado a infección de transmisión sexual que es curable. Generalmente las personas le tienen miedo a aquellos procesos virales que no se curan. Aquellas damas que tienen herpes genital a repetición. Esas damas que cuando tienen que cambiar de pareja sienten el temor de caramba, estoy enamorada, quiero dar ese paso a tener relaciones sexuales, pero tengo una infección que no se cura. Ahora esa persona con la que voy a compartir el lecho, con la que voy a compartir la cama, la intimidad, ¿qué situación, en qué peligro, en qué momento voy a hacer que esa persona también entre en riesgo? Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Las ITS siempre se manifiestan o hay algunas que pudiesen estar latentes toda la vida en una persona y nunca dar síntomas? Esa es una excelente pregunta, sobre todo porque dependiendo de la ITS va a depender la evolución de las mismas. También va a depender de quién sea la persona que se infecte. Me explico. No es lo mismo una clamidia en el hombre que una clamidia en una mujer. Imaginemos que una mujer tiene clamidia. ¿Ustedes saben cuáles van a ser los síntomas? Generalmente ninguno. La mujer habitualmente puede ser portadora asintomática de la clamidia, no tener ningún tipo de manifestación. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa clamidia asciende a través del tracto genital femenino, puede llegar a las trompas de falopio, que es por donde se mueven los óvulos desde los ovarios hasta el útero, y esas trompas de falopio se inflaman, y esa mujer puede presentar infertilidad. ¿Cuándo? Cuando tiene 30 y algo de años. Hoy en día nos damos cuenta de que las mujeres quieren parir cada vez más tarde. Entonces esa mujer que fue muy sexualmente activa, tratando de vivir su vida, porque mientras es joven es que hay que disfrutar, tomó una infección de transmisión sexual como la clamidia, no tuvo ningún tipo de manifestación, cada cierto tiempo le daba un dolorcito, sobre todo en la parte baja del abdomen, que ella decía, me dan como unos pullones aquí del lado derecho, del lado izquierdo, o en la parte baja del abdomen, y esa mujer 10, 15 años después se da cuenta que no puede concebir. Y cuando viene a mirar, simplemente lo que pasa fue que padeció una infección por clamidia. Sin embargo, si el hombre adquiere una clamidia, al otro día o a los 2 días comienza a presentar ardor al orinar. Y ese hombre, ¿qué va a hacer? Se va a tratar y las complicaciones van a ser menores. Sin embargo, si ese hombre tiene relaciones sexuales con su pareja y por temor a decirle que tiene una clamidia, ahora comienza a presentar infecciones recurrentes por clamidia, ese puede ser un hombre de lo que los dominicanos llamamos que se tapó. ¿Por qué se tapó? Porque la clamidia produce una infección, una inflamación a nivel de la uretra, que es por donde sale la orina, que simplemente va a cerrar el pene y el hombre no va a poder orinar. Y son de esos hombres que ustedes ven que tienen una sonda fija todo el tiempo.
es más frecuente que sea por problemas de la próstata, pero también los procesos inflamatorios a repetición de la uretra, que es por donde sale la orina, repito, en el pene, es una causa frecuente. Por tal razón, las ITS, es cierto, pueden durar mucho tiempo en salir. Y la sífilis justamente es una de ellas. La sífilis puede durar de 40 a 50 años. Usted haberse infectado hoy de sífilis y usted decir, bueno, si cogió una ITS, una infección de transmisión sexual, debo tener algún síntoma. Pues déjeme decirle que no. La sífilis puede durar más de 40 años para que usted tenga algún tipo de manifestación. Y cuando dé manifestaciones pueden ser importantes. Las personas pueden tener sordera, pueden tener demencia, pueden tener problemas para caminar. ¿Y a qué todo esto? Justamente a que hizo una sífilis hace 20, 30 o 40 años atrás. ¿Tienen todas las ITS tratamiento o hay algunas que todavía puedan ser casi una sentencia, si no de una enfermedad grave, a veces hasta de muerte? Mira, la razón es la siguiente. Casi todas las ITS tienen algún tipo de tratamiento. Si no es un tratamiento para curar, es un tratamiento para prevenir que el proceso siga evolucionando. Y el ejemplo habitual es el VIH. Anteriormente una persona se diagnosticaba con VIH y las expectativas de vida de esa persona eran de 6 meses a 1 año. Vimos hospitales como el Padre Villini, que era un hospital que se había dedicado por parte del gobierno a atender a las personas que vivían con VIH, donde simplemente las personas las almacenaban y las dejaban ahí hasta morir. Hoy en día, ¿hace cuánto tiempo, usted que nos está escuchando, que usted no ve o alguien le dice que fulanito se murió de VIH? Hace mucho tiempo. Generalmente las personas que mueren con VIH hoy en día son aquellas personas que no están utilizando el tratamiento antirretroviral. Hablamos ahorita del herpes y cuando hablamos del herpes simplemente hay que mencionar que el herpes genital no se cura, sin embargo, existen tratamientos que se conocen como terapia supresora, que pueden hacer que ese hombre o esa mujer que tienen episodios de herpes toda la semana o todos los meses, simplemente se reduzca la cantidad de casos y la persona pueda llevar una vida más normal. Cada día, a propósito de su respuesta, es menos vigente el tema del VIH-Sida, pero en esa misma proporción ha avanzado la vigencia del virus del papiloma humano. ¿A qué se debe eso? La no vigencia de uno y la vigencia casi permanente del otro. La razón principal es lo que acabamos de decir en la respuesta previa. Las personas viviendo con VIH ya no mueren. Tenemos una generación de jóvenes que aún se le habla de VIH, entienden que eso es mentira o simplemente es una enfermedad que la gente se ha inventado porque no conocen, no vivieron esa etapa de los 80, 90 y principios de los 2000, en el cual las personas viviendo con VIH no tenían tratamiento y todas las semanas moría alguien con VIH. La República Dominicana tiene una cobertura cercana al 100% de las personas que viven con VIH. Toda persona viviendo con VIH que se quiera acercar a un lugar donde se brinda tratamiento, ya sea público o privado, esas personas van a recibir un tratamiento que va a prolongar su vida. Nosotros vivimos aquella etapa del VIH que forzó a que la industria porno, los actores tuvieran que utilizar preservativos. Si usted se fija, las películas porno hoy en día ya la gente no utiliza preservativos. Se ha perdido esa mentalidad, ese temor que existía anteriormente contra el VIH y SIDA. Hoy en día se perdió y simplemente esto ha llevado a que el tema del VIH quede en segundo plano. Pero ¿qué ocurre? Se conoce más sobre el virus del papiloma humano. Se reconoce un proceso que se asocia a cáncer. La segunda causa de muerte por cáncer en República Dominicana entre las damas. Y una enfermedad que es prevenible por vacuna. Estamos hablando de una enfermedad que se puede prevenir con vacuna. Y estamos mencionando entonces, hablando más del virus del papiloma humano que del virus de inmunodeficiencia humana. Un virus que además de eso se asocia a cáncer de garganta, a cáncer de boca, a cáncer de lengua, a cáncer de pene, a cáncer de ano, a cáncer del cuello de la matriz. O sea que estamos hablando de que el virus del papiloma se asocia a una gran cantidad de casos de cáncer que inducen muerte. Y por tal razón el virus del papiloma humano ha desplazado al virus de inmunodeficiencia humana sobre lo que es publicidad en cuanto a lo que es información hoy en día. ¿Cuáles son los signos de alerta que podrían poner a uno de nuestros amigos televidentes en este momento a decir, yo podría tener una ITS? Esa es una pregunta bastante interesante porque hay que decir que ¿cuándo me tengo que preocupar para decir que tengo una probable infección de transmisión sexual? Bien fácil.
cuando usted tenga una relación sexual sin protección. Si usted solamente ha tenido una sola relación sexual sin protección, aún usted no tenga síntomas, tiene que chequearse. Si usted tiene una pareja fija, estable, pero ha dado, como decimos por aquí, un palito, ha tenido una relación extramarital o fuera de lo que es su relación, usted debe chequearse para alguna infección de transmisión sexual. Hay alguna infección de transmisión sexual, como dijimos, que pueden pasar desapercibidas y usted no tener ningún tipo de síntomas. Y algo interesante que hay que decir, sobre todo para los hombres, es que cuando hablamos del virus del papiloma humano, generalmente hablamos de que las pruebas son para las damas. Hoy en día ya disponemos de métodos que nos permiten buscar la presencia del virus del papiloma humano en los hombres. Y cada vez más en mi consulta veo hombres que han hecho alguna travesura por ahí y tienen temor a llevar alguna infección de transmisión sexual a su casa, y dentro del chequeo están solicitando que se busque para ver si ellos tienen la infección del virus del papiloma humano, puesto que sabemos que si su pareja no está vacunada, la probabilidad que usted tiene de transmitírsela es extremadamente alta, y que el virus del papiloma puede durar un tiempito para poder manifestarse, y una persona puede tener el virus del papiloma en la piel sin necesidad de tener verrugas. O sea que estamos hablando de que las ITS no tienen por qué tener manifestaciones. Todo el mundo está acostumbrado a las enfermedades venéreas, a que tuve relaciones con una trabajadora sexual o con un trabajador sexual y usted comienza a tener secreciones a través del pene. Esa época simplemente está ahí, pero ha ido disminuyendo. Y ya otras infecciones de transmisión sexual han estado tomando su lugar. Vamos ya a ir a la pausa porque el tiempo de este segmento se nos terminó, pero vamos a dejar en el aire la próxima pregunta para que ustedes estén ahí esperando la respuesta. ¿Cuáles son los tratamientos existentes para el virus del papiloma humano? No se vayan, regresamos. Gracias por la generosidad de su atención y de su paciencia. Cuando fuimos a la pausa, dejamos una pregunta en el aire. ¿Existe un tratamiento para el virus del papiloma humano? Bueno, lo primero que hay que decir es que el tratamiento para el virus del papiloma humano va a depender del sexo. Las mujeres muchas veces han escuchado hablar de lo que es un cono, que es la realización de una colposcopía, la identificación del tejido que está tomado por el virus y la posterior extirpación del mismo, que es lo que le llaman, le hicieron un cono, le hicieron una colpo, son algunos de los nombres que recibe. Hay que decir que en otras ocasiones lo que hace es que se retire el virus del papiloma, ya sea mediante la congelación, mediante el curetaje, mediante cirugía, dependiendo del tipo de lesiones que la persona tenga, puesto que ese tipo de tejido está simplemente tomado. Como quiera, el tratamiento principal del virus del papiloma siempre va a ser la prevención. Por eso hay que decir que se reconoce que la vacunación contra el virus del papiloma es la medida más importante. La vacunación antes de los 26 años en las damas y los 21 años en los hombres, según recomienda la FDA, que es el organismo regulador en los Estados Unidos, debe ser la meta. Y aquellos niños que tengan una edad pequeña, tanto damas como varoncitos, que no lleguen hasta los 14 años, lo importante es que con 2 dosis es suficiente para prevenir la aparición del virus del papiloma. Que a la fecha disponemos en República Dominicana de la vacuna de 4 cepas, lo cual confiere una protección por encima del 75%. Por tal motivo, madre, padre, simplemente trata de que tus hijos reciban esta vacuna, porque de esa manera vas a prevenir que tengan un cáncer en un futuro. Sé que la vacuna del virus del papiloma humano es una vacuna que ha estado muy expuesta a lo que son los prejuicios. Sin embargo, hay que decir que tú los vacunaste contra la hepatitis B, y la hepatitis B también es una infección de transmisión sexual, y no por eso tú le estás dando permiso para que ellos tengan relaciones. Los estás cuidando de que en el mañana no se infecten con hepatitis B y no vayan a presentar posteriormente cáncer de hígado o cirrosis. Es exactamente lo mismo. Cuando le pones la vacuna al virus del papiloma humano, estás evitando que vaya a desarrollar un cáncer, sobre todo tu hembrita, tu hijita, tu princesa. O sea que vamos a tratar de ponerle la vacuna al virus del papiloma. Cuando lo haces con el varón, estás previniendo un cáncer de pene, un cáncer de boca, un cáncer de garganta o de ano. Y hay que decir que de paso previenes que él pueda pasar la infección también a otra hembrita. Gracias por esa exhortación. Según la Organización Mundial de la Salud,
el 80% de las personas que tienen la condición de alguna ITS están en los rangos de 20 a 35 años de edad, o sea, una población sumamente joven. Cuando decidimos hacer este programa, fuimos a la calle a abordar a algunos jóvenes para que ellos fueran parte del programa y con sus preguntas ellos enriquecieran el contenido del mismo, porque a ellos está dirigido en gran parte. Vamos a comenzar ya ahora para que, Héctor Armando, tú vayas respondiendo la pregunta de nuestro público joven que se dignó compartir con nosotros sus inquietudes en forma de pregunta. Adelante, por favor. Buen día, doctor. Si tengo relaciones sexuales aquí en la República Dominicana, ¿cuáles son las enfermedades de las que yo más me debería de cuidar aquí en el país? Buen día, doctor. Bueno, excelente pregunta. Realmente, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes? Hay que decir que desde el punto de vista viral, la infección por el virus del papiloma humano, desde el punto de vista estadístico, es la infección más probable que tú adquieres. Si has tenido 2 parejas sexuales sin protección, es muy probable que hayas tenido un 100% de probabilidad de haberte expuesto al virus del papiloma. Desde el punto de vista bacteriano, la infección más frecuentemente reportada es la infección por clamidia, la cual se reconoce como la infección bacteriana que está más difundida, más diseminada en toda la población. O sea que en ese sentido esas serían las 2 infecciones más probables. Sin embargo, el hecho de que sean las más probables no quiere dejar dicho que no te toque cualquier otra infección de transmisión sexual. ¿Por qué razón? Se habla de que si una persona tiene una infección de transmisión sexual, tiene de 6 a 9 veces más probabilidad de adquirir cualquier otra infección de transmisión sexual. Y eso vinculado generalmente a lo que son los hábitos sexuales, de no uso de preservativo o de tener múltiples parejas sexuales. Vamos a seguir de manera ininterrumpida, bien rapidito, para aprovechar el tiempo con la tanda de preguntas de nuestros jóvenes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual y por qué se dice que las mujeres son más propensas a adquirirlas? Eso es interesante, porque cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, muchas personas olvidan que el sexo puede ser algo predominante. Y cuando hablo del sexo, estoy hablando del género. Las damas hoy en día se reconocen como una población que tiene mayor probabilidad de adquirir algunas infecciones de transmisión sexual por varias razones. Razones educativas. A las damas no se le habla para el uso del preservativo y esa responsabilidad se la ha dejado a los varones. Número 2, las damas tienen una mayor superficie de absorción. Número 3, el hombre eyacula en el interior de las damas y el semen permanece viable hasta por 3 días. Y cuando el semen permanece viable por 3 días, eso significa también que las infecciones de transmisión sexual van a tener más tiempo, más duración de exposición para que la dama pueda presentar el proceso. Hay otros factores que tienen que ver con lo económico. Y cuando hablamos de lo económico es que se sabe que un hombre y una mujer en la misma posición laboral, la mujer gana de 7 a 13 veces, menos que lo que gana el hombre. Y esto la pone en ocasiones en una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista de tener que adquirir los recursos. Ya que como hay una frase que tenemos en el país, cuando el hombre se divorcia de la madre, generalmente también se divorcia de los hijos. Y la madre muchas veces tiene que hacer algunos sacrificios para poder mantener a sus hijos. Continuamos con la otra pregunta. Seguimos inmediatamente, vamos a seguir con la otra pregunta, por favor. Buenas, doctor. Mi pregunta es si es cierto que la circuncisión masculina puede reducir la probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual. Y de ser así, ¿hasta qué edad es recomendable al hombre realizársela? Realmente hay que decir que la circuncisión a la fecha se considera una forma de prevención de lo que es el virus de inmunodeficiencia humana. Y hay algunos países en África donde existen altos niveles de VIH, a los cuales los hombres se les practica circuncisión para protegerlos de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, ya que se habla de una reducción hasta de un 50% de probabilidad de adquirir el VIH si tiene la circuncisión hecha. Pero ojo, eso no significa que si usted está circuncidado y usted tiene relaciones con una persona viviendo con VIH no se le va a pegar. No. Usted tiene menos probabilidades, pero usted todavía tiene probabilidades de adquirir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. En cuanto a la edad, la circuncisión se puede practicar en cualquier momento.
en cualquier edad. No existe un límite siempre y cuando esa persona todavía sea sexualmente activa. Antes de continuar con la siguiente pregunta, hay una pregunta que no se nos puede quedar porque es algo realmente importante y que muchas mujeres me pidieron hacerlo. Si yo estoy embarazada y descubro que tengo una ITS, ¿qué hago? ¿Cuáles son los riesgos para mi bebé? Mire, va a depender siempre el riesgo para el bebé de qué tipo de infección de transmisión sexual, como hemos conversado anteriormente. Pero lo más importante es que tienes que contactar a tu ginecólogo de inmediato, y tu ginecólogo muchas veces va a necesitar la interconsulta con un infectólogo, aunque sea que te vean una sola vez, para saber ese proceso que tienes, qué tipo de complicación pudiera traer y sobre todo el tratamiento, ya que el tratamiento oportuno muchas veces puede lograr que exista una reducción de las complicaciones en el bebé. Los casos que generalmente se reportan tienden a ser sífilis y VIH, para los cuales el gobierno ha implementado programas de reducción de transmisión asociados a algunos organismos internacionales con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pero hay que decir que cualquier infección de transmisión sexual se debe manejar de manera conjunta con ginecología, el pediatra perinatólogo y el departamento de infectología para tratar de reducir el riesgo de transmisión o de complicaciones en el bebé. Ok, la próxima pregunta, por favor. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué tipo qué forma de relación sexual, dígase anal, oral o vaginal, me predispone más a contagiarme de una infección de transmisión sexual? Gracias. Wow, interesante pregunta, sobre todo porque lo que decíamos al inicio de las relaciones del mismo sexo hoy en día. Hay que decir que las relaciones anales tienden a ser el tipo de relación que a la fecha se asocia a mayor riesgo de transmisión de casi todas las infecciones de transmisión sexual. Y a la fecha de todo el contacto sexual, sobre todo para VIH, para virus del papiloma, para herpes, gonorrea, sífilis, este tipo de relación es más probable que se asocie a transmisión. Sin embargo, todas estas vías se pueden asociar a transmisión. Quizá aquellas personas que nos están viendo no sabrán que puede existir transmisión de la gonorrea o de la sífilis mediante el sexo oral. Muchas personas han olvidado que el sexo oral es un tipo de sexo y también conlleva riesgo de transmisión de infecciones. O sea que en este sentido hay que decir que todas las vías pueden ser potencialmente peligrosas. Sin embargo, cuando hablamos del sexo anal, es el que tiene mayor riesgo. También considerar que las mujeres tienden a ser más susceptibles por el hecho de que el hombre eyacula en el interior y deja, repito, una cantidad de secreciones mayores y un tiempo mayor de exposición y una superficie mayor de absorción. Vamos a continuar inmediatamente con la siguiente pregunta, por favor. Buenas, doctor. Mi pregunta es, si una persona que posee una enfermedad de transmisión sexual decide iniciar una nueva relación con una persona sana, ¿qué medidas debería esta de tomar? Buenas. Sí, excelente. Estamos hablando de que si has tenido relaciones sexuales con alguien o si tú quieres comenzar una relación con alguien, hay que decir que cuando esto ocurre, simplemente, si es una relación nueva, debes tratar de llevarlo a la mesa. Sé que en ocasiones es un poquitito difícil el poder hablar sobre una infección de transmisión sexual, sobre todo en una relación que comienza, cuando no existe esa confianza, pero hay que decir que si realmente esa persona te importa, debemos comprender que la infección de transmisión sexual que se llevan, generalmente hay que compartirla con la otra persona, la información. O sea que simplemente no se debe olvidar. Vamos a poner la otra pregunta que no queda porque es sumamente importante sobre el virus del papiloma humano. Buenas tardes. Sí sospecho que estoy infectada con VPH porque han salido algunas verrugas en el área vaginal, pero no he tenido relaciones sexuales en varios meses. ¿De qué otra manera puedo haberme infectado? Miren, esa es una pregunta un poquitito complicada por lo siguiente, y muchas personas no lo saben. Usted puede adquirir el virus del papiloma hoy, usted puede salir después de haber escuchado 360 grados y preocupado se va a beber para un bar. Y después de estar bebiendo en un bar, usted simplemente se emborracha, pierde el buen juicio, el tino, y decide tener relaciones sexuales y tiene relaciones sin protección. Y usted dice, me habría infectado por el virus del papiloma humano. Pasa un mes, 2 meses, usted no tiene ningún tipo de lesión. Y usted dice, bueno, no me infecté. Hay que decir que usted pudiera durar hasta 1 año para que las lesiones verrucosas puedan salir. Y hay algunas personas que se pueden infectar y no tener nunca ningún tipo de lesión. Como dijimos anteriormente, la infección por el virus del papiloma humano no siempre va a dar manifestaciones. Usted puede tener la presencia del virus, aun cuando en la piel no tenga ninguna lesión evidente.
es la forma principal de contagio, ya que necesita estar en contacto la superficie mucosa de una persona, la piel de una persona en contacto con la otra. Hay algunos casos en los cuales se ha descrito transmisión, por ejemplo en aquellos sillones eróticos que hay en algunos moteles, en los cuales cuando la superficie se mantiene húmeda y no está limpia, usted se coloca en ese lugar y posteriormente viene alguien con muy poco tiempo sin que se haya limpiado la superficie de una manera adecuada, y desde el punto de vista teórico pudiera existir algún riesgo de transmisión. Sin embargo, hay que decir que la principal forma de transmisión es el contacto cercano. Y algunos casos, por ejemplo, lo que conocemos como los ojos de pescado, que salen en las manos, también son procesos transmitidos por otros virus del papiloma humano que no se asocian generalmente a cáncer, pero que sí se pueden transmitir por el contacto directo. Definitivamente, qué rápido pasa el tiempo en buena compañía. Doctor Armando, gracias. Señores, hay programas que te dejan con la sensación de que la vida ha tomado contigo un café, y hoy ha sido uno de esos días. Se nos quedaron un montón de preguntas, se nos quedaron un montón de videitos así cortitos de jóvenes que aceptaron colaborar con nosotros. Vamos a comprometernos los dos a que próximamente vamos a hacer una segunda parte sobre las infecciones de transmisión sexual. Gracias, Héctor Armando. Un placer y gracias por su compañía y sintonía. Gracias a ustedes por dispensarnos su atención y la invitación para que todos los viernes estén aquí en los 360 grados de salud. Buenas tardes, gracias.